conceptos y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Muchos de los ejercicios planteados vamos a tratar de ir resolviendo, digamos, a manera de ejemplo, 1 o 2 ejercicios, y los demás que queden, digamos, por resolverse, los van a resolver como tarea. Ahora, tendría que actualizarles, digamos, estas últimas diapositivas porque tengo planteado aquí mismo unas diapositivas. Entonces, los que queden pendientes los resuelven ustedes, por favor, a manera de tarea, ¿ya? Asimismo, se resuelven en grupo, ¿no? Entonces, los ejercicios están sacados de algunos libros y más o menos he visto los que pueden ayudarles a entender toda esta variedad de conceptos que revisamos arriba, ¿no? Más o menos en ese sentido está planteado. Denme un segundito y bueno, también asimismo estarán atentos, por ahí les voy a preguntar. A ver, vamos a empezar con la parte de reconocer en una estructura molecular un centro quiral, ¿no? La letra está muy grande. Entonces, puesto o dibujado una molécula, una representación de una estructura molecular, ustedes tienen que saber reconocer cuál es el centro quiral. Entonces, un centro quiral va a ser digamos, dentro de una estructura molecular, un carbono que tenga 4 sustituyentes diferentes. Entonces, aquí la pregunta va en ese sentido. Le voy a hacer un poquito más grande la diapositiva para que ustedes puedan... Acá la pregunta dice, en cada uno de los siguientes compuestos hay un estereocentro. Recuerden que la palabra estereocentro, centro quiral, carbono asimétrico también se suele utilizar como descripción. Lo que les va a indicar es un carbono con 4 sustituyentes diferentes. De ahí hay otras implicaciones, ¿no? Que también habíamos mencionado y ojalá que hasta cierto punto podamos, ¿cómo se llama?, practicar, ¿no? Que eran los elementos de simetría que, digamos, se toman en cuenta o se analizan para poder entender de qué tipo de configuración estamos hablando. Entonces, lo primero que hay que hacer, digamos, para el tipo de ejercicios que se suele evaluar en los exámenes es reconocer primero el centro quiral. Ese sería el primer paso. Entonces, acá tengo algunas estructuras moleculares y aquí hay que identificar cuál es el centro quiral. Entonces, tiene que ser, digamos, un átomo de carbono. Pueden ser también, eso vale la pena mencionarles también, en algunas moléculas también tenemos no necesariamente carbono, puedo tener un átomo de fósforo o puedo tener un átomo de azufre que cumplen con, digamos, no tanto 4 sustituyentes diferentes, no desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista del análisis de la simetría molecular con la característica de generar una imagen especular no superponible. En cuyo caso, bueno, en ese caso vamos a tener la característica de quiralidad, ¿no? O sea que va a tener actividad óptica el compuesto, giraría el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha dependiendo del enantiómero. Entonces lo primerito, digamos, en este tipo de compuestos es reconocer el centro quiral. Entonces, por ejemplo, aquí y acá dice que pongo un asterisco, ¿no? Entonces, este átomo de carbono es el centro quiral, o sea, este de aquí, ¿no? Acá no resulta muy obvio porque veo, digamos, un carbono que tiene 3 sustituyentes, pero hay otro, digamos, otro enlace que no está ahí dibujado o evidenciado, que sería con un hidrógeno, ¿sí? Y ahí tendría el 4º sustituyente, en total 4 sustituyentes diferentes. El otro centro quiral estaría aquí. Entonces pongo un asterisco acá porque eso es lo que me pide. Entonces primero aprender a reconocer eso. Este aquí sería el otro centro quiral en este átomo de carbono. Acá otro centro quiral. Aquí otro centro quiral. Y aquí tenemos el centro quiral a este nivel, ¿no? Es un compuesto cíclico. Entonces es lo primerito que ustedes tienen que aprender a reconocer es el centro quiral. Como un recorderis, ¿no? Por cada carbono quiral voy a tener una pareja, digamos, una imagen especular no superponible, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, puedo aplicar esta ecuación sencillita, 2 a la n, o sea que aquí tengo 1
y esto sería 2. O sea, voy a tener una pareja, ¿cómo se llama? Dos isómeros configuracionales, ¿ya? O una pareja de enantiómeros. Entonces, dos estructuras moleculares que están relacionadas por esta operación de simetría de reflexión. Vamos viendo en una estructura molecular. Entonces, acá dice lo mismo, ¿no? Que señale el o los carbonos quirales con un asterisco. Entonces, acá puede haber más de un centro quiral. Entonces, digamos, por acá tenemos un centro quiral. Por ¿dónde más? Por aquí tenemos otro centro quiral. ¿Dónde más tenemos otro centro quiral? O sea, todos los lugares donde tenga 4 sustituyentes diferentes serían un centro quiral. Ahí tendríamos otro centro quiral. Acá tenemos otro centro quiral, ¿sí? En una estructura molecular un poco más compleja. Aquí también, ¿sí? 1, 2, 3. Acá tenemos otro, ¿sí? Entonces, en esta estructura molecular tenemos algunos centros quirales y me parece que no me falta ninguno más. Por ejemplo, ustedes podrían decir, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? Entonces, un poco la estructura molecular, acá tengo C hidrógeno, o sea, un CH2, ¿no? Un CH2. Entonces, si es que yo tengo dos átomos del mismo tipo, como vimos reseñado en una diapositiva anterior, ya no, eso no le va a permitir que tenga asimetría, ¿sí? Entonces ya va a tener, digamos, algo de simetría, porque tengo dos átomos que son diferentes, son iguales. Entonces eso ya no es un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Creo que, creo que ahí están bien todos los centros quirales. Si alguien detecta algún otro más, me dice. Pero me parece que acá hay otro centro quiral. Este también. Y aquí valdría la pena, detectados todos estos centros quirales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, si aplico esa ecuación, o sea, de esta molécula, ¿cuántos isómeros configuracionales voy a tener, no? En total 2 a la 7. Bueno, habría que multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 128, por profe. 3, 12. Ya, 128, ¿se imaginan? O sea, yo tengo 128 isómeros constitucionales de esta molécula, ¿no? Prácticamente dentro de, digamos, se podría decir, si es que, por ejemplo, esta fuera una molécula con una propiedad biológica, muy probablemente uno de esos 128 posibles isómeros configuracionales va a ser o va a estar, digamos, en una concentración mayor, ¿no? Pero para que se den cuenta. A ver, este de acá. Profe, disculpe, Preguntar algo. yo Pregunta. tengo una pregunta. En el último carbono quiral que le puso, como que Sí. era el asterisco, ¿por qué era ese? Es que ahí yo veo que se une a tres carbonos iguales, entonces no dijo que había que ser como que dos diferentes, algo así. Sí, tienen que ser sustituyentes diferentes. Lo que pasa es que, verás, por acá tengo un grupo, un CH3. Por este lado de acá tengo un doble enlace. Y por acá tendría un carbono que está unido a tres, digamos, em, sería un carbono que está unido a tres carbonos diferentes. Bueno, en realidad a dos carbonos. Entonces, ahí tienes los sustituyentes diferentes. El otro va a ser, bueno, acá puedo tener un hidrógeno, solo le voy a poner una liñita que puede estar hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Yo tendría que especificar un hidrógeno, ahí tendrías el cuarto sustituyente diferente. ¿Se entiende? Ah, ya, profe, listo. Sí. Gracias. Es una excelente pregunta porque sí puede dejar dudas respecto a, bueno, solamente veo, digamos, son carbonos, ¿no? No necesariamente es ver que esté unido a un átomo de carbono, sino que sea un grupo como tal. Entonces, esto de acá es un metilo, para este lado se conecta a un carbono que tiene un enlace doble,
Y para este lado de acá, inclusive se conecta un carbono que termina siendo un centro chiral también, ¿no? Entonces, por esa razón es que se suele ocupar o se suele estudiar a través de simetría molecular, en cuyo caso, como les decía, ¿no? La operación de reflexión me parece que está clara, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que yo, eh, digamos, vamos a poner aquí, por ejemplo, de esta estructura molecular, ¿ya? Ahí no está dibujado con el detalle de que si el OH está hacia adelante o está hacia atrás. Y pasa lo mismo, ¿no? Miren, acá está unido un carbono, acá está unido un carbono, acá está unido un oxígeno, ¿sí? Pero son grupos diferentes como tal a los que está unido, ¿sí? Entonces son cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, si es que yo quiero dibujar de esa estructura molecular, digamos, el enantiómero, tengo que utilizar una operación de simetría. Entonces, la operación de simetría en realidad es la que me permite digamos, distinguir entre una conformación, perdón, entre una configuración y otra configuración, ¿sí? Cuando hablamos de las configuraciones absolutas, R o S, por ejemplo, ¿ya? En cuyo caso, como les decía, ¿no? Habría que, por ejemplo, dibujar eso. Y la operación sería, si es que son enantiómeros, la operación que va a permitir evidenciar eso va a ser la reflexión. Entonces, acá, por ejemplo, pongo, digamos, las conexiones, pero ya con el nivel de detalle requerido, ¿no? Entonces, el OH puede ser que esté hacia adelante, ¿sí? Esa es una opción, y el hidrógeno hacia atrás, ¿ya? Entonces, dibujar la otra conformación a través de la reflexión, se suele a veces poner una limita punteada, entonces tengo que dibujar lo que se refleja, ¿no es cierto? Entonces lo que se refleja va a ser, en este caso, el OH, ¿sí? Voy a tener acá OH, el carbono por aquí, entonces la operación de reflexión me ayuda, digamos, a visualizar esto. Y lo mismo acá. Acá tendría dibujar la reflexión, ¿no es cierto? Reflejados los dos. Ahora, ya vamos a practicar la... Oh, vale. Vamos a ver que tengo un problemita aquí. Acá no me deja dibujar. Ya, entonces ahí tengo el ciclo. Está reflejándose este con este y lógicamente acá el hidrógeno con el hidrógeno, ¿no es cierto? Los dos hidrógenos. Y en ese caso, digamos, en cada uno de los dos debo tener diferente configuración, ¿no es cierto? Como recuerden, bueno, eso ya vamos a practicar más adelante, ¿no? Si es que yo tengo una representación de esta naturaleza con línea punteadita y con una cuña de color negro intenso, ¿no? Que me indica que está hacia adelante o hacia atrás. En ese caso, yo puedo ya determinar la configuración absoluta siempre y cuando en esa representación o en ese dibujito yo tenga al átomo de menor prioridad hacia atrás. ¿Sí? Esa es la regla de prioridad, esta regla SI, ¿sí? De Kahn, Ingold y Preclock. Entonces siempre el de menor prioridad tiene que estar hacia atrás, ¿sí? Si es que yo quiero aplicar en este tipo de representación. Entonces este de acá va a ser el cuarto en prioridad, este va a ser el cuarto en prioridad, el primero va a ser este de aquí, y entre este y este, ¿sí? Asimismo, entre este y este de acá, tengo que definir cuál es el tercero, el segundo y el tercero. Entonces, lo que hago ahí entre esos dos no puedo definir, ¿no es cierto? Tengo que alejarme. Entonces, lo que veo cuando me alejo es que acá me encuentro con carbonos, en cambio acá no está dibujado el CH3, me encuentro con hidrógenos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál le gana? El carbono le gana al hidrógeno por número atómico, ¿no? Entonces, el,
El siguiente en prioridad sería este de acá. Este sería el segundo y este sería el tercero. ¿Ya? Y fíjese, aquí es donde recién me puedo dar cuenta R y S. A este no le presto atención, el cuarto, y simplemente me fijo en 1, 2, 3, si es que va en sentido horario o antihorario. Entonces, 1, 2, 3. ¿Ya? Esto es sentido antihorario. Este va a ser S, ¿ya? Ese carbono, la configuración absoluta. Acá, en cambio, 1, 2, ¿sí? 3. Este es en sentido horario, este va a ser R, ¿sí? Para que se den cuenta. Cuando yo tengo un centro quiral, digamos, es bastante sencillo hacer el análisis, ¿no? De hecho, vamos a practicar un poquito eso ahí más adelante. Y ahí recién, a través de la operación de simetría, que sería una reflexión, puedo establecer la configuración R y la configuración S, ¿sí? Fíjense que parece que fueran la misma estructura molecular, pero no es así, ¿no? Tienen diferente configuración. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? Un poco para complementar a la pregunta. Entonces yo tendría que definir, ese es un carbono con 4 sustituyentes diferentes, pero la operación, o más bien, lo que me permite en verdad identificar qué tipo de configuración de qué tipo de configuración se trata, sería un tratamiento desde el punto de vista de simetría molecular. Sí, a eso quería llegar. ¿Ya? Entonces, este ejemplo sencillito, bueno, no es muy complejo, como ustedes pueden ver, y eso es una de las cosas que se va a evaluar, que ustedes tengan esa capacidad de analizar. ¿Ya? Ahora, de lo que vimos anteriormente, se puede analizar tanto en la configuración absoluta, en este tipo de representaciones, donde tengo el OH, el hidrógeno hacia atrás y el OH hacia adelante. O esto de acá, esto se llama proyección de Fischer, ¿no es cierto? Aquí, el de menor prioridad debe estar hacia atrás. Si es que yo tengo en el dibujo el de menor prioridad hacia atrás, listo, ya puedo hacer ¿cómo se llama? Ver si es que, digamos, aplicar la regla SIP y fijarme si es que tengo en sentido horario o antihorario para poder determinar si la configuración es S o es una configuración R. R o S. ¿Ya? Ahí no hay mucho drama. Ahora, puesto como una proyección de Fischer, una de las cosas que se debe hacer o se debe tomar en cuenta es que este hidrógeno, bueno, en ese caso ahí claramente ese sería el de menor prioridad, tiene que estar en el eje vertical, ¿sí? O sea, tiene que estar acá arriba o acá abajo. Justamente en esa estructura dibujada, el hidrógeno no está en ese eje. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Como proyección de Fischer, ¿no? Se debe hacer dos cambios. Entonces, el primer cambio, ya vamos a poner este con este, ¿ya? Entonces vamos a cambiar ahí el hidrógeno con el ácido carboxílico. Ese es el primer cambio. Entonces, ya tengo el hidrógeno donde me interesa. COOH. Y acá, CH2SH. ¿Ya? Y por este lado de acá, en cambio, tendría el NH2. Entonces ya hice cambio ahí, ¿no es cierto? Ya tengo al hidrógeno donde me interesa, en el eje vertical, como proyección de Fischer. Ahora, el que me haría falta cambiar sería este por este. Ya, el hidrógeno ya no me interesa cambiarle, sino el siguiente, ¿no? Para no alterar la configuración. Entonces el segundo cambio, ya, hago digamos, ese movimiento de los sustituyentes. Entonces acá tendría eh, HS y H2 carbono, ¿no es cierto? Y esto de acá. O sea, le cambio a esa posición y acá tendría NH2. Y por este lado, que se ve feísimo esto, NH2. ¿Ya? Y por este lado de acá queda en la misma posición, COH. Y acá hidrógeno, ¿ya? Y ahí recién
establezco la prioridad según el número atómico. Entonces, acá tendría un carbono. Este carbono está unido a este hidrógeno, que sería este el cuarto, ¿no? ¿Ya? Este sería el cuarto. Acá tengo unido un carbono, pero ojo, ese carbono está unido a un oxígeno, ¿no? ¿Sí? Ya. Y acá tengo un nitrógeno. Acá tengo un carbono. Entonces, bueno, tendría carbono, ¿sí? Carbono, carbono, nitrógeno, ¿ya? Entonces, el primero, en prioridad, sería el nitrógeno, ¿no es cierto? Claramente sería por número atómico el nitrógeno, ¿ya? Ahora tengo que diferenciar, y el cuarto sería el hidrógeno, entre este grupo de acá y este grupo de acá. Entonces, la segunda regla, si no estoy mal, decía que si es que, digamos, los primeros átomos nos permiten diferenciar cuál va en prioridad, porque carbono y carbono tienen el número atómico el mismo, tengo que empezar a moverme, ¿no es cierto? Si es que me muevo, me encuentro acá con un azufre y acá, lógicamente, ya me encontraría con el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces acá vendría la disputa entre oxígeno y azufre, ¿no? Azufre y oxígeno. ¿Cuál de los dos gana? En realidad sería este de acá. Oxígeno o azufre. ¿Cuál gana por número Azufre, atómico? azufre, ¿Cuál? ¿Quién dijo? azufre. El azufre gana, ¿no es cierto? Ya. Entonces gana el azufre. Entonces el segundo sería este y el tercero sería este, ¿ya? Entonces ya sabemos, este no le voy a prestar atención. ¿Ya? Entonces, uno, 2, 3. Entonces, así. Esto sería en sentido horario, ¿ya? Entonces, este átomo de carbono, o bueno, acá podemos ponerle de igual forma, este sería R, ¿ya? Esto sería R, ¿ya? Entonces, algo que suelen también a veces decir es, bueno, no hago todo este proceso, ¿ya? Pero es, digamos, tengo que conocerlo y hago el análisis directamente aquí, ¿ya? Entonces, sin mover, digamos, hacer todo ese proceso de ir moviendo los sustituyentes. Entonces, hago el mismo análisis, aplico la regla SIB, este va primero, este iría segundo y este iría tercero, ¿ya? Entonces, siguiendo la regla SIB, 1, 2, 3, entonces 1, 2, 3, esto sería antihorario. Pero ustedes saben perfectamente que este hidrógeno no está en la posición que se debe. Entonces, cuando se analiza directamente digamos, en la estructura molecular, ahí daría S, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo conociendo que no tengo al de menor prioridad en el eje vertical, me sale S, pero en realidad es R. ¿Sí? Se hace el cambio ahí. Entonces, es una forma rápida de hacerlo. En algún momento, si necesitan hacerlo así, es válido, ¿no? Pero si es que no, si se les pide detalles ¿cómo se llama? Detalle de la resolución, pues tendrían que hacer ese procedimiento, ¿ya? Y se llega a la misma conclusión. Da lo mismo, ¿no? Eso también vale la pena, digamos, mencionarlo. Vamos viendo, este de acá, este de aquí les dejo ahí para que resuelvan. Acá tengo una predicción de Fisher y digamos, una estructura molecular abajo que tiene un centro quiral. ¿Cuál es el centro quiral? Claramente es este de acá, el centro quiral, ¿no? Y acá tengo un centro quiral, perdón, un centro quiral aquí, ¿no? El otro, digamos, este carbono de acá, no sería un centro quiral porque estos dos hidrógenos de acá ya son, digamos, le van a dar algo de simetría, ¿no? Entonces el único centro quiral sería este de aquí, ¿no? Entonces, tal cual está. Eh, Primero me fijo, ¿no? Acá se aplica lo mismo. El de menor prioridad debe estar en el eje vertical, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor número atómico? Claramente el bromo, ¿ya? Un poco para ir viendo. De aquí tengo conectado a este centro quiral, este carbono, este nitrógeno y un carbono. Entonces, el segundo va a ser el grupo nitro, ¿sí? El nitrógeno tiene mayor número atómico que
el, ¿cómo se llama? Que los carbonos, ¿no es cierto? Entonces este sería el segundo. Ahora el tercero, claramente va a ser este. ¿Sí? Entre carbono y carbono ahí no puedo diferenciar. Entonces me tengo que alejar. Entonces cuando me alejo, por acá me encuentro hidrógenos, en cambio por acá me encuentro oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces el oxígeno le gana claramente al hidrógeno. Este de acá va a ser el tercero y este va a ser el cuarto. Entonces ahí, tal cual está, o sea, el tercero sería todo esto de acá, ¿no? Tal cual está, el cuarto está en el eje vertical, arriba o abajo. Entonces podemos directamente ya definir la configuración. Entonces, ¿en qué sentido va? En sentido horario, antihorario, ¿no? Entonces, primero, segundo y tercero. El cuarto no le voy a prestar atención, ¿no? Primero, segundo, tercero. Iría así, ¿sí? Eso sería sentido horario. Entonces, este átomo de carbono, ¿sí? Vamos a ponerle, si va en sentido horario, este sería R. ¿Ya? ¿Cómo lo definimos? Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Para no olvidarme. Sencillito. Acá les dejo, ese es el centro quiral para que resuelvan ustedes. Acá de igual forma vamos a resolver un par de ejercicios nada más. A ver, empecemos por este de acá. Ya. Ese compuesto ahí ya está señalado cuál es el centro quiral, ¿cierto? Entonces ahí tengo un bromo y tengo un cloro. ¿Ya? En este tipo de representaciones, la sugerencia era eh, poder... Híjole, no se borra esto. Ya, en este tipo de representaciones, la idea era la siguiente, ¿no? El átomo de menor prioridad debe estar hacia atrás, o sea, con la línea punteadita, ¿no? Entonces, primero vamos viendo ahí cómo están los sustituyentes. Entre bromo y cloro, claramente el bromo es primero por número atómico, segundo sería el cloro, y acá tengo que definir entre esos dos grupos que tengo a los dos lados, ¿no? Carbono, carbono, ahí no me permite definir, tengo que alejarme. Me alejo y me encuentro un carbono por acá y un carbono acá. Recuerden que cuando tengo un doble enlace, gana, es como un doble efecto, gana ese de acá, ¿no? Entonces, el de acá, ¿sí? Este es sustituyente de acá, sería el tercero, ¿ya? Entonces, tengo acá tercero y cuarto. Entonces, como ustedes pueden notar, el cuarto no está hacia atrás, ¿ya? Entonces, no puedo definir ahí directamente, tal cual está la representación esa, si es de configuración absoluta R o S. Pueden aplicar las dos cosas que les mencioné. Si es que analizan directamente ahí, sin poner el grupo de menor prioridad hacia atrás, tienen que tomar en cuenta que lo que les salga va a ser la respuesta lo contrario, ¿no? Porque solamente tengo dos posibilidades. Si le sale S, va a ser R. Si le sale R, va a ser S. Ya vamos a comprobar a ver si es que vale ese truco que suelen a veces mencionar, ¿no? A ver si es que es aplicable o no es aplicable acá. Que a veces no necesariamente funciona para todo, ¿no? Entonces, la estrategia más conveniente es tratar de poner a este sustituyente hacia atrás, ¿ya? Y bueno, ese sería, digamos, el proceso que se debe llevar a cabo, ¿ya? Entonces vamos a abrir una hojita acá para aplicar eso. Una hojita en blanco, ¿ya? Entonces tengo, vamos a ver. O sea, la idea es, digamos, resolver esa partecita, ¿no? Entonces acá tengo un enlace doble y tengo acá hacia adelante, tengo un cloro y hacia atrás tengo un bromo. ¿Ya? Acá puedo, digamos, hacer lo siguiente para no complicarme. Ya establecí el orden de prioridad. Este es el primero. Ya vamos a poner así. Este es el primero. Este es el segundo. Este es el tercero. Y este es el cuarto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Digamos, ¿qué se podría decir? Simplificar sería la palabra correcta.
simplificar esta estructura molecular. ¿Cómo simplifico? Simplemente dibujo esto, ¿no? Estos enlaces nada más, pero pegados a los números, porque yo ya sé cuáles son los sustituyentes como tal. Entonces, dibujo la cuña hacia adelante, pero en vez de poner cloro, pongo número 2. Acá, esta línea punteada que me indica que se está alejando del plano, pero pongo número 1. Acá y acá. En vez de poner el sustituyente, pongo número 3 y acá pongo el número 4. ¿Ya? Listo. Entonces, tal cual está aquí. Yo sé que tengo que hacer cambios. ¿Ya? Entonces, el primer cambio, ¿sí? Vamos a hacerlo por conveniencia, ¿no? Este hacia acá y este hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? Entonces, solamente voy dibujando lo que, digamos, interesa, ¿no? Para no complicar el asunto. Entonces, acá seguiría el número 2, acá seguiría el número 3, acá ya tendría el número 1 y el número 4. Tengo que siempre hacer dos cambios. Entonces, el segundo cambio que me faltaría hacer sería aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, dibujo acá, estos que están en el plano, acá tendría el número 2, acá tendría el número 1, ya tengo donde me interesa, que sería el de menor prioridad, hacia atrás, que sería el número 4. Y el número 2, perdón, acá sería el número 1. ¿Ya? Entonces acá el número 1. Y ahí ya puedo establecer si es que la configuración es R o S, ¿no? Entonces, 1, 2, acá acabo de hacer una travesura. 3, 4, perdón. Acá está el 2, acá va el 3. Acá acabo de hacer mal. Acá va el 2, 3, sí, acá va el 3. Entonces, tendría que tomar en cuenta solo esos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Esto va en sentido antihorario. Entonces, este átomo de carbono tendría una configuración absoluta de S. ¿Ya? Entonces, este de aquí es S. ¿Ya? O como está representado aquí, es S. Entonces, de esa manera es que tienen que resolver los demás, ¿no? Fijarme si es que el de menor prioridad se encuentra hacia atrás. Y si se encuentra hacia atrás, directamente ya, digamos, establezco la configuración. ¿En qué otros casos se puede establecer directamente la configuración? Cuando yo tengo ciclos, ¿sí? Cuando yo tengo una estructura, un carbono que pertenece a una estructura cíclica, directamente se analiza la configuración. Ojo con eso, ¿no? Si es una estructura cíclica, como en estos ejemplos de acá, yo ya no tengo que hacer esto de aquí. Así sea que sea esta representación o una proyección de Fisher, no tengo que trabajar ahí. Porque, digamos que el dibujo o digamos el ciclo como tal ya le bloquea la posibilidad de tener, digamos, eh, una operación de simetría que me muestre eh, qué tipo de configuración es o que me permita analizar el tipo de configuración. Yo ya tengo bloqueado ahí como tal en la estructura molecular. Entonces, aquí ya directamente yo tengo que analizar. Entonces, acá, vamos a poner acá que es, digamos, más evidente, ¿no? Ciclo, directamente yo ya analizo. Entonces, primero, la primera regla es establecer la prioridad. Entonces, primero el oxígeno, acá tengo carbono, carbono, carbono. Hasta ese punto no puedo diferenciar entre ninguno de los tres. Tengo que alejarme. Cuando yo me alejo acá, me encuentro con hidrógenos, 3 hidrógenos específicamente. Acá me encuentro con carbono, carbono. Entre carbono e hidrógeno, o sea, tomando en cuenta este carbono y este hidrógeno, claramente el del hidrógeno sería el cuarto. Eso es lo que puedo ya deducir. Este sería el número 1, este sería el cuarto, y me restaría analizar los siguientes, ¿no es cierto? Acá yo me alejo y encuentro un carbono con doble enlace. Acá el mismo efecto, carbono con doble enlace. No puedo establecer diferencia. Acá me vuelvo a alejar, hidrógeno, y en cambio por acá me encuentro un carbono. Entonces, para este lado de acá ganan los carbonos, ¿no? Entonces, para ese lado de allá justamente estaría sería el segundo en prioridad y el otro sería el tercero por defecto.
Este sería el segundo y este sería el tercero. Pero fíjense en que aquí no hacemos ningún cambio. Siempre en estructuras cíclicas que tengan carbonos quirales, yo me tengo que fijar en la representación. Si es que tiene cuñas específicamente, ya de una sola hago el análisis si es ere o es. Entonces ya sabemos, este de aquí no le presto atención, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? Esos tres nomás. Entonces va en sentido antihorario. Este es o tiene configuración absoluta S. ¿Ya? Así de sencillito. Entonces, recuerden esto, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj, R. En sentido contrario, S. ¿Ya? Acá va lo mismo, en el mismo sentido. Recuerden, a ver, por ejemplo, ¿dónde tengo el cuarto, que es el de menor prioridad hacia atrás? En este no, está hacia adelante, en este está en el plano, en este también está en el plano, o sea, ahí tendría que hacer cambios. Aquí solamente, bueno, por ejemplo, aquí puedo establecer ya directamente la configuración. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, esto en sentido antihorario, esto es S, ¿ya? Entonces, ¿en cuál otro puedo establecer directamente? El cuarto, que es el de menor prioridad, tiene que estar siempre hacia atrás. En toditos los demás hay que hacer dos cambios, ¿ya? Hago esos dos cambios y establezco si es la configuración R o S. Acá dice, para cada compuesto encuentre los estereocentros y determine su configuración. Entonces, aparte de determinar cuál es el estereocentro, se tiene que determinar cuál es la configuración. Recuerden que si es que yo tengo un carbono que tiene naturaleza quiral o carbono asimétrico en un compuesto cíclico, ya directamente establezco cuál es la configuración aplicando la relación. En estos de aquí, que les estoy señalando, en todos esos cuatro, pueden, digamos, primero aplican la primera regla de prioridad de acuerdo al número atómico y después de eso ya establecen si es R o S, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Este de aquí. Acá la pregunta va, ¿en qué sentido? Bueno, ¿qué relación guardan estas dos estructuras moleculares? Esta de aquí y esta de acá. Son, ¿qué tipo de isómeros? Constitucionales, configuracionales, son enantiómeros, son diasterómeros, son, no sé, isómeros, si son constitucionales, isómeros de posición, función, trabutómeros, por ejemplo. Entonces, esto de acá, como les decía, requiere un poco del entendimiento del concepto que vimos hacia arriba. Ya, entonces, por ejemplo, reconocer que cada uno de estos de aquí son centros quirales. Eso es algo importante, ¿no? Y fijarnos en la estructura que le estoy comparando. O sea, esto de acá sería un isómero configuracional, ¿sí? Y fijarme en esta otra representación donde encuentro un cambio. Acá encuentro un cambio, ¿no es cierto? Que está en diferente disposición. El OH, en este caso, respecto a este OH, estaría el uno hacia adelante, el otro hacia atrás. Entonces vimos que cuando tengo más de un centro quiral, ¿sí? Esto era para un recorderis de lo que vimos más acá arriba, como proyección de Fisher, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es que yo hago de esta proyección de Fisher o este que tiene dos centros quirales, ¿sí? Un poco para recordar y aplicar a ese ejercicio de abajo. Entonces acá un centro quiral, dos en total. Entonces la, ¿cómo se llama? La operación de reflexión, ¿sí? A una liñita punteada digamos, ese espejo imaginario. Entonces, este se refleja con este en el dibujo de la imagen especular. Pero son dos imágenes o dos, digamos, representaciones de estructuras moleculares que están relacionadas por una operación de reflexión, pero no se superponen. ¿Sí? Cuando yo trato mentalmente de mover esto hacia acá, lo que va a suceder es que no se superponen. Este bromo no se superpone con el hidrógeno y este hidrógeno no se superpone con este, ¿no es cierto? No va a suceder eso. Y pasa lo mismo este con este. Entonces, cuando guardan esa relación de ser imágenes especulares no superponibles, se dice, bueno, esta pareja de compuestos son enantiómeros. Esa es la relación que guardan. Cuando hago el análisis de los carbonos quirales, ¿qué configuración tienen? El uno es RR y el otro es SS. ¿Sí? O sea que tengo lo contrario, ¿no es cierto? Ahora,
Lo que les había dicho, ¿no? Si es que yo quiero dibujar, tengo dos centros quirales, quiero dibujar todas las representaciones, tengo que agarrar o este átomo esos dos sustituyentes en ese carbono quiral, o tendría que agarrarlos de acá abajo, cualquiera de los dos. Tengo que elegir uno de los dos y le doy la vuelta. En este ejemplo de esta diapositiva está dada la vuelta este, ¿sí? Si ustedes se fijan, el bromo está acá, se le dio la vuelta, ¿no es cierto? Y hago la misma operación de reflexión para encontrar la imagen especular no superponible. ¿Ya? Ese sería el procedimiento, ¿no? Y una vez que hago la imagen especular no superponible, encuentro, digamos, o voy encontrando a través de ese procedimiento las parejas de enantiómeros, ¿ya? Entonces, estos dos también pueden ser catalogados inicialmente como enantiómeros. Pero vimos en un concepto un poquito más allá que si yo trazo un eje de simetría acá, que se le denomina plano especular de simetría, lo que me doy cuenta aquí es que este y este están como reflejados, ¿no? Están reflejados ambos, esos dos hidrógenos y esos dos bromos. Como que al momento de partir, a través de ese eje de simetría, lo que veo es que se refleja el bromo con el bromo y el hidrógeno con el hidrógeno en ambas representaciones. Cuando sucede eso, ya explicamos esto acá, se dice que son compuestos meso, ¿sí? Es el mismo compuesto. Y a esas dos representaciones se les denomina formas meso, sí, esencialmente. O sea que esta estructura molecular es igual a la otra estructura molecular, eso se puede comprobar mentalmente dándole la vuelta a cualquiera de los dos, ¿no? Y lo que va a suceder es que no van a ser imágenes especulares superponibles, ¿sí? Eso es a pesar de tener centros quirales, ¿ya? Y en ese caso, digamos, ¿qué relación guarda, por ejemplo, este con este de acá, por ejemplo? Tienen que guardar alguna relación. Entonces, ya vimos en digamos, una representación más acá arribita, ¿no? Por ejemplo, en esta representación que está acá, ¿ya? Entonces, por la operación de reflexión, este con este que se está reflejando, que lo habíamos explicado, ¿ya? Guardan relación de enantiómeros, ¿sí? Son imágenes especulares no superponibles. Pero, por ejemplo, este con este de acá, ¿sí? Son diasterómeros. O este con este de acá son diasterómeros. ¿Qué, ¿Cuál es la particularidad, ¿sí? Entre los que son diasterómeros? Ya, que tienen un solo cambio. Fijémonos los detalles acá, ¿no? Vamos a borrar todo esto acá para no perdernos mucho, ¿no? Entonces, esto es imagen especular de esto de acá, no superponible, ¿ya? Y estamos diciendo que entre este y este de acá son diasterómeros, ¿ya? Que ya vamos a mencionar ¿cómo se llama? La característica configuracional que van a tener entre las dos estructuras moleculares. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Fijémonos, acá tengo un OH y un bromo. Acá en cambio tengo un solo cambio, fíjese. ¿Sí? Está tomado el de acá, el carbono quiere el número 2 y dado la vuelta, el bromo sigue en la misma posición. Entonces, lo que, digamos, les relaciona es que tienen un solo cambio. Fijémonos ahora, y bueno, ya explicamos que en este caso los diasterómeros no son imágenes especulares entre sí, ya, no pueden relacionarse por esta operación de reflexión, ¿no? No tienen este plano especular de simetría que les relacione o les dé la característica de enantiómeros, ¿ya? No son imágenes especulares superponibles. Entonces, en este ejercicio de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa? Justamente lo que acabamos de referir. Fíjense, solamente hay un solo cambio. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos estructuras si solamente hay un solo cambio y tienen varios centros quirales? ¿Qué serían? ¿Alguien quiere responder y ganarse una nota? ¿Qué serían? ¿Enantiómeros, diasterómeros? ¿Qué serían? ¿Con formas meso? A ver si me siguieron una explicación. ¿Qué serían? Nadie. A ver, Natasha. ¿Estás por ahí, Natasha? Da señales de vida, Natasha. Gracias. Bueno, vamos a ponerle falta a Natasha.
Sí, Edison. Edison, ¿estás por ahí? Ya perdiste tu chance, Natasha. Tienes Profe, ¿me una falta. escucha? A ver, Mi celular está Edison. Ya, tienen que estar atentos. Yo ya les advertí esto de acá. Verán que no son niños chiquitos, ya son personas adultas ustedes. Entonces, digamos, estamos tratando de explicar algo en el contexto de un ejercicio, ¿no? Edison, dame una manita. A ver, tú querías, ¿cómo se llama? Responder algo. ¿Qué sería? Hay un solo cambio. No te escuché, Edison, o no sé si querías decir algo. Ya se desanimó Edison. Ya. A ver, Escribió en José Raúl. chat, profe. Es que somos dos Edisons que levantamos la mano. Ah, ya, chévere. A ver. Edison. A ver, déjame ver el chat, disculpe. Que no sé quién escribió o qué escribieron. Diasteromes. Ah, sí, correcto. Tienen toda la razón. Entonces, partiendo de lo de acá, ¿no? Cuando ustedes tienen más de un carbono quiral, ¿sí? Y haciendo ese procedimiento para poder dibujar todas las posibles formas de isómeros configuracionales, lo que se puede establecer es que son diasterómeros, ¿no? Ese concepto a veces suele ser un poco difícil de digerirlo, ¿no? A mí me ha costado, siendo profesor, entenderlo, ¿no? Pero en este tipo de representaciones solamente tienen un cambio. Fíjense acá también, ¿no? Que es el mismo tipo de representación del ejercicio. Este OH está hacia atrás y este está hacia adelante. Esto de acá está igualito que esto de acá, no se ha movido, ¿no? Entonces, los que tienen un solo cambio, lógicamente van a guardar relación de diasterómeros, pero son diasterómeros y no son imágenes especulares entre sí, ¿sí? No son imágenes especulares entre sí. Lógicamente, para dibujar, digamos, la contraparte de la una configuración, yo tengo que jugármela por, digamos, desde el contexto lógico, hacer una o, digamos, establecer un ejercicio mental de decir, bueno, acá pongo esta liñita y esta liñita me representa un espejo. Pongo una liñita acá y eso me representa un espejo, ¿sí? Ya, entonces dibujo la contraparte y digo, a ver, estoy dibujando el otro enantiómero. Entonces, estos dos de aquí son enantiómeros, estos dos de aquí son enantiómeros, pero si tengo un cambio, en cambio, entre dos dibujos que tenga ahí, serían diasterómeros, ¿no? Si nos fijamos, fíjese, 2R, 3R. Este es 2R, 3S. Entonces, miren, ¿sí? Acá hay dos cambios para los enantiómeros. Y miren, acá RS, en cambio tengo SR. ¿Sí? Son dos cambios. ¿Ya? Entonces los enantiómeros, si tengo dos centros quirales, se relacionarían por dos cambios. En cambio, entre estos de aquí se relacionarían por un solo cambio en la configuración. ¿Ya? Y eso es lo que estoy viendo justamente en este ejercicio. Entonces, como bien respondieron, la relación que guardan estos de acá que hicimos la pregunta serían diasterómeros, ¿no? Es lo correcto. Este acá queda tarea para ustedes, ¿ya? Entonces ahí tengo una proyección de Newman. Ustedes están haciendo, digamos, una tarea respecto a este asunto. Ya claramente se van a poder dar cuenta cómo transformar esto de acá a un tipo de configuración de esta naturaleza, ¿no? En esos de ahí de ejemplito. Vamos a hacer un recesito. Por favor, estén atentos. Ya voy a abrir ¿cómo se llama? El listado, ¿no? Para poder ir evaluándoles. Ya les expliqué ahorita más o menos cómo va el asunto. Hay algunos ejercicios que están planteados en el mismo tenor, ¿no? Eh, la idea es que ustedes, lógicamente, practiquen esto acá, pero tienen que estar atentos, ¿sí? Ese es el llamado de atención. Entonces, la próxima vez, Natasha, te pongo cero directamente, ¿sí? Ten más atentos. Y ahorita al que le pregunte en la segunda hora, si es que no me responde en tiempo y forma, le pongo cero, ¿ya? Porque hay chicos que, digamos, quieren participar y todo lo demás. Tal caso, a los que quieran participar, lógicamente les tenemos que premiar de alguna forma el interés. Entonces, pónganse en las pilas, chicos, ¿ya? Entonces, ahorita voy clavando ceros en la segunda hora. Entonces, nos vemos en un ratito, ¿ya?
10 y 10 en punto, nos reconectamos y seguimos con las preguntas. Ya están planteadas algunas preguntas. Entonces, estén atentos, por favor. Sí, la única forma de aprender esto de acá es practicar ejercicios y estar repasa, 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 repasa. En este caso, la práctica sea el maestro, ¿no? Y ahí se van sacando dudas que tengan. Entonces, en un ratito nos vemos. 10 y 10 en punto.
A ver, chicos, levanten la manito quienes ya están listos para empezar. Mantengan un ratito la manito levantada para ver cuántos más o menos están. A ver. 19 de 44. Ya, chévere. A ver, entonces, a ver, vamos resolviendo unos ejercicios por acá. A ver, en este ejercicio no. Acá dice, respecto a los conceptos iniciales, ¿no? Ya vimos lo de los carbonos quirales, no es tan complicado, ¿no?, de establecer las configuraciones absolutas. Y también analizar cuando se tiene más de un centro quiral qué relación guardan, ¿no?, entre sí. Si son isómeros, imágenes especulares entre sí, ¿no es cierto? Tienen que guardar esa relación y que sean no superponibles. Y los diasterómeros, que eran un cambio nada más, ¿no? Ahora, acá dice, clasifique los siguientes compuestos como isómeros constitucionales o estereoisómeros, ¿no? Entonces, si son de constitución, digamos, la relación que guardarían, o estereoisómeros querría decir que tienen un centro quiral, ¿no? Bien. A ver, por ejemplo, este me parece que es bastante obvio y sencillo de evaluar. A ver, vamos poniendo por acá. Erika Joana Andrango, ¿está? Manifiéstese. Sí, profe. Ya, chévere. A ver. ¿Esos dos qué relación guardarían? Esos dos Es compuestos. una relación constitucional. Ya, chévere. Son isómeros constitucionales. ¿Qué tipo de isómeros constitucionales serían? ¿Perdón? Por función. Función orgánica. Correcto, sí. Esto sería... ¿Qué función orgánica es esta? Esta de acá. ¿Qué función orgánica sería esta de acá? El alcohol y el otro es el... Ya, perfecto. Genial. ¿Quién es 10? Pongo ya, porque Ya. tú no tenías nota. Chévere. A ver. Paula, Camila, Cárdenas. Sí, profe. Entonces, no. Ya, ¿cómo estás? Bueno, entonces estos ya dijimos que eran de función, ¿no? Función, solamente para recordar, ¿no? A ver, este de acá. ¿Qué relación guardan esos? ¿Son isómeros constitucionales o estereoisómeros? Primerito. Son estereoisómeros. Ya, 0. ¿Qué tienen que tener para ser estereoisómeros? ¿Estás por ahí, Paula? Sí, profe. Está bien. Ya. ¿Qué tiene que tener para que sean estereoisómeros? Mm, No dudes, no dudes. Te estoy arbureando, no te estoy molestando, no te vayas a enojar. Está bien lo que contestaste primero, ¿no? Son estereoisómeros. Por eso te pregunto qué tienen que tener para que sean estereoisómeros, ¿no? Estereoisómeros, lo que tienen que acordarse es un carbono o puede ser un átomo también, ¿no? Hay algunos ejemplos, ya voy a ver si les busco a manera de ejemplo nada más, ¿no? De moléculas que tienen no necesariamente un carbono, ¿no?, sino, por ejemplo, les comentaba antes, podría ser un azufre, un fósforo, digamos, serían ejemplos de compuestos en los cuales tengo isomería óptica. Y en efecto, para que sean estereoisómeros, tengo que tener un carbono que sea asimétrico, ¿ya? Y está bien lo que mencionó al inicio, ¿no? Este carbono de acá, por ejemplo, y este carbono de acá, serían carbonos que tienen 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Entonces, poco ahí dibujando este hidrógeno, este de acá, ¿sí? Serían
En total, 1, 2, 3. Y me falta uno. 1, 2, 3, 4. Vaya. Lo que pasa es que aquí no ayuda mucho esto, ¿no? Quizás este hidrógeno de acá conviene ponerlo hacia acá. Y el otro enlace, carbono-carbono, sería este acá. Entonces ahí puedo visualizar los 4 sustituyentes diferentes, ¿no? Entonces este hidrógeno de aquí sería el otro sustituyente y todo esto de acá sería el otro sustituyente. Lo mismo pasa acá, ¿no? Con este átomo de carbono. Entonces está bien, la respuesta es correcta, ¿no? Pero yo te preguntaba por qué. Ya, entonces yo tengo un carbono que muestra asimetría, ¿no? O 4 sustituyentes diferentes. A ver, tú eres, ¿qué apellido? Cárdenas. Cárdenas. Ya, tienes tu nota. Perfecto. Ya, cuando te pongan 0 tienes que decir por qué, ¿no? La próxima vez. Ya, entonces, estos de acá son estereoisómeros, ¿no? En ese caso no vamos a preguntar qué tipo de estereoisómeros porque nos vamos a demorar un poquito más. A ver, este de acá. Esos dos de... Edward Cataña. ¿Estás por ahí, Edward? Edward Sí, profe. Cataña. ¿Cómo estás, Edward? A ver, esos de ahí, ¿qué tipo de isómeros son? ¿Constitucionales o estereoisómeros? ¿Constitucionales? Ya, chévere, son constitucionales. ¿Qué tipo de isomería presenta este y este de acá? Si son constitucionales. Dile. Tú dices que son de constitución, pero ¿qué tipo de isomería? Si son constitucionales. Teníamos de función, de posición, ¿te acuerdas? De posición. Ya, ¿por qué razón? Porque tú dices que estos de acá, ¿qué serían? Porque son carros, son... ¿Estás seguro? Ya, tú dices que eran isómeros constitucionales. Vamos acá arriba, ¿no? Era de bajar una de estas de aquí abajo, ¿no? A ver si es que estás en lo correcto, estás en lo incorrecto. Hay que bajarme mucho. Vamos a utilizar este. Vamos a ponerlo acá al final. Este es el que tiene que guiarles, ¿no? Para responder. Sí, alguien está hablando por teléfono. Acá está. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, a ver. ¿Qué relación guardan estos dos de aquí, no? Tú dijiste estos de acá, de constitución. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces tú te fuiste por este lado, la parte estructural. Ya. Algo vimos respecto a los compuestos cíclicos, ¿no es cierto? De estos de aquí. O sea, ¿qué diferencia encontramos entre el uno y el otro, ¿no? Entre estos dos grupos, los dos son dos grupos metilos. Claramente no son centros quirales, ¿ya? Pero, como habíamos mencionado, estos caerían dentro de esto, ¿no? ¿Por qué razón, Edward? Dijimos que los representativos eran cuando yo tenía un enlace doble, pero con compuestos cíclicos podía también tener isomería geométrica cis-trans, ¿no? Y eso tiene que ver con la configuración, no con la constitución, ¿no? de sus
o la parte estructural. ¿Sí entiendes, Eduardo? ¿Estás por ahí? Eduardo, Ya, da señales de vida. A ver, ¿qué opinas de lo que estamos conversando? ya, pero entonces me equivoqué, no son constitucionales. Ya, ¿estás bien o estás mal? Estoy mal. Ya, estás mal, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Reivindícate porque estás mal. Si no, te pongo cero. O sea, Por- a ver, tienes que explicarme dentro de esa clasificación. Tú dices que son, no son claramente, porque te estoy dando dos opciones, ¿no? Isómeros, estereoisómeros claramente no son, porque no tengo un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Los dos metilos de ahí ya rompen la simetría, como tener dos grupos de cualquier, o dos sustituyentes de cualquier naturaleza. Estás bien hasta esa parte, ¿no? No está mal lo que estás diciendo. Pero, ¿qué relación guardarían tomando en cuenta esta clasificación que vimos anteriormente? A eso quiero que lleguemos, ¿no? Si respondes bien, te pongo 10, si respondes mal, te pongo cero. Viendo esto de acá, ¿Tran? ¿sí? ¿Qué isomería específicamente tendrían estos dos compuestos? No son, Es que no leo, no se ve la letrita. y dentro de este lado de acá tienes que decirme específicamente cuáles serían. La geométrica. No son de conformación, ¿no es cierto? Claramente, ya un poco para irte. Entonces, la respuesta está por aquí. Isomería ¿Qué tipo de geométrica. isómeros son? La última que está ahí. Correcto, ya, chévere, chévere, ya. Entonces tienes 10, son isómeros geométricos, ¿no? Estos de acá, o sea, si es que yo tengo, en ese caso puedo tener isomería cis-trans, ¿no es cierto? Pero está bien, o sea, de las dos posibilidades, como pregunta, constitución o isómeros, estereoisómeros, yo tengo que tener, para que sean estereoisómeros, tengo que sí o sí tener carbonos quirales, un centro asimétrico, un estereocentro, ¿no? Entonces, esos de ahí son geométricos, ¿no? Y constitucionales. Ahora, a ver, el siguiente. Entonces ya te puse tu nota, Edward. Voy guardando. El siguiente. Zuleika. ¿Estás por ahí, Zuleika? Zuleika, Zuleika. Algo pasó con Zuleika. Bueno, le voy a poner una F. La próxima falta, si le hago alguna pregunta, ya tendría cero. Eric Cedeño quizás se encuentra por ahí, ¿no? Tampoco está Eric Cedeño. Ya, tampoco. Gladys. Gladys Yolanda. Chinque. ¿Está por ahí tampoco? Ya. Una faltita. Heidi. Heidi Contento. Tenemos una faltita también. Dylan. Mateo Walsaki. Sí, aquí estoy. ¿Sí estás por ahí, Dylan? Dylan, Sería, Dylan, Dylan. sí, Te aquí estoy. escucho medio bajito, ¿no? El volumen. Ya no importa, ya. Si está mal la parte del audio, no pasa nada. Más que sea contestas en el chat. No te demores mucho, nada más, por favor. A ver, estos dos de aquí, ¿qué serían? ¿Isómeros de constitución o isómeros constitucionales o estereoisómeros? Responde. Sería la misma lógica de arriba. No hay centros quirales, entonces sería isómeros constitucionales. Ya, serían isómeros constitucionales, correcto. Ya, muy bien hasta ahí. Listo. Entonces, ¿qué más te puedo preguntar de aquí? Ya. Ahora, claramente, pero no claramente. A ver, vamos poniendo la respuesta, ¿no? Estos son constitucionales. A ver.
Y específicamente vimos que se trataban de isómeros, como son de constitución, isómeros geométricos cis-trans. No sé, yo tengo ahí cis-trans. Este de acá abajo, a ver, te escuché mal. ¿Me dijiste que eran constitucionales o estereoisómeros? Estos de aquí. Antes de que respondas, bueno, que no te escuché bien, creo que dijiste constitucionales, pero bueno, antes de que respondas, tienes que utilizar esto de acá, ¿no? Esto. Esta clasificación de acá. Estereoisómeros, ¿sí? Eh, Caería dentro de esto, ¿no? O sea, dentro de esa clasificación, ¿sí? Es como que tengo esos dos grandes grupos, constitucionales o estructurales sería lo mismo. Entonces ahí, ¿qué serían? Estos de aquí. Piénsale bien antes de responder. O no sé si ya respondiste acá en el chat, que te escuché un poco entrecortado. A alguien se le quedó la manito. Evelyn, ¿tienes la manito levantada? Quizás quieres decir algo. O sea, que compare entre la la isomería conformacional y la configuracional. Exactamente. Esos dos, ¿no? Lo primero sería, ¿son isómeros constitucionales o estereoisómeros? O isómeros, digamos, que caen dentro de esta descripción o dentro de esta descripción. ¿Cuál de los dos? Es de la segunda descripción, Ya, ya, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces sería esta, ¿no? Estos de acá serían estereoisómeros. Específicamente, ¿cuáles? los Está bien, estás acá. No puede ser de conformación, ¿por qué razón? Porque no por tienes enlaces con libre rotación, ¿no es cierto? Que eso es lo que se requiere para la parte conformacional. Aunque en ciclos puedo tener dos conformaciones, ya vamos a ver silla y bote, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los compuestos hexacíclicos, ¿no? O en compuestos cíclicos hasta de tres miembros. Entonces, va por acá. Específicamente, ¿cuál? En la isomería configuracional. Son estereoisómeros, ¿no? ¿Qué relación ves que acá? El un metilo está hacia adelante, el otro metilo está hacia atrás. Y fíjate acá, este metilo de acá está hacia atrás y este está hacia adelante. ¿Ya? ¿Qué tipo de estereoisómeros son? serían geométricos porque se diferencian únicamente de la disposición de sus átomos. Exactamente. Ya, eso es lo que quiero que vayan practicando. Correcto, estás bien. A ver, dame un segundo. Que no te haya perdido. Eres Dylan, ¿no es cierto? Ya, te pongo tu nombre. Listo. A ver, continuemos con unas preguntitas más acá abajo. Ya, acá. Vamos resolviendo con ustedes para ir cambiando un poco la dinámica del asunto. Acá dice dibuje un plano de simetría en cada molécula. ¿Para qué sirve el dibujar el plano de simetría, no? Por ejemplo, cuando tengo más de 2 centros quirales y dibujo con una línea punteada un plano de simetría, me ayuda a darme cuenta qué tipo de topicidad se suele utilizar la palabra, ¿no? O qué tipo de relación tienen los átomos. Entonces, por ejemplo, estos hidrógenos, el uno está hacia adelante, el otro está hacia atrás. Si es que, por ejemplo, ahí me pide dibujar un plano, ¿sí? Vamos a tratar de ilustrar ese particular, ¿no? Entonces, el plano sería alrededor vamos a dibujarle así, de esos dos, ¿cómo se llama? Así sería el plano, ¿no? Entre esos dos átomos de hidrógeno, para poder más o menos darme cuenta cómo están relacionados o cómo se relacionan los dos hidrógenos, ¿no? Entonces, un hidrógeno está hacia adelante, perdón, hacia atrás y el otro hacia adelante, ¿no? Alrededor de ese plano. Acá dibujar un plano de simetría iría en el mismo sentido, ¿no? De estos dos hidrógenos para poder establecer cuál está hacia adelante y hacia atrás. Y en este lo mismo, ¿sí?
Entonces el plano de simetría iría ahí, o puedo trazar una linita también. El siguiente dice, ese es ¿cómo se llama? Un elemento de simetría que en esa representación me ayuda a entender en 3 dimensiones, o más o menos darme una visión tridimensional, una vista tridimensional de cómo está la estructura molecular y los sustituyentes que están alrededor de ese plano. A ver, en este de acá dice, una molécula es aquiral. Dice, si tiene un plano, bueno, esto es una aplicación de lo anterior, si tiene un plano de simetría en alguna o en cualquier conformación, ¿no? Entonces, como estos de acá tienen planos de simetría, este es igual que este de acá, ya se ve una reflexión alrededor de ese plano de simetría, no una reflexión, sí, digamos que esos dos grupos como que están reflejados, ¿no? Y se tratan del mismo grupo, entonces el plano de simetría sirve para esto, para ver que la molécula sea quiral. Dice, la conformación dada de este compuesto de acá, que es el 2,3 dibromobutano, tengo un bromo hacia adelante y el otro bromo hacia atrás, eso es importante. Dice que no tiene un plano de simetría, ¿sí? O sea, esto de acá no puedo dibujar un plano de simetría como lo que vimos anteriormente, pero la rotación alrededor de este átomo de carbono y este átomo de carbono, que están etiquetados con los números 2 y 3, ¿sí? En ese enlace forman una conformación que tiene un plano de simetría, ¿sí? Si es que yo giro esto, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Voy o puedo llegar a una conformación que sí tiene un plano de simetría. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, dibuje esa conformación. Entonces, yo tengo que mentalmente hacer ese giro, ¿no? Ustedes medianamente ya entienden esto de acá. Entonces tengo que hacer ese giro de tal forma que se genere un plano de simetría. O sea, dibujado tal cual está, se podría decir que tiene signos de simetría molecular que la clasifican directamente como una molécula aquiral. Perdón, como una molécula, sí, aquiral, tal cual está dibujado ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tiene un plano de simetría como los que están dibujados acá arriba, ¿no? Estos serían planos de simetría, ¿bien? Entonces esto, cuando una molécula tiene un plano de simetría, es aquiral. Pero si es que tiene un plano de simetría, va a tratarse de una representación quiral. Entonces, girando ese enlace, en esa dirección de la liñita verde, puedo llegar a una representación que sí tiene un plano de simetría, ¿sí? O sea, quiere decir que voy a encontrar o voy a lograr que, digamos, dos grupos o los grupos estén relacionados por operaciones de reflexión, esencialmente. Entonces, cualquiera de los dos, digamos, puedo darle la vuelta, ¿no es cierto? Mentalmente. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si giro este de acá a la posición del hidrógeno, y el hidrógeno se va a la posición del metilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Empiezo a girar, eso sería como 60 grados de giro. Los 60 grados de giro no me alcanza para dibujar digamos que llegue a una representación que genere un plano de simetría. Entonces tengo que hacer en total 120 grados, ¿sí? 60 y 60. Entonces tengo que tratar de llevar este a la posición del bromo, sería, ¿no es cierto? Girando 120 grados. Podría hacerlo para el otro lado también, ¿no? Lo más conveniente es hacerle así, el giro, 120. O sea que este hidrógeno llegue a la posición del bromo. Entonces, mentalmente, si es que el hidrógeno llega a la posición del bromo, primero sería el bromo a la posición del hidrógeno, el hidrógeno a la posición del metilo. Y luego de eso, y el metilo a la posición del bromo. Luego tendría en esos 60 grados el metilo acá, el hidrógeno acá y el bromo acá. Si giro otros 60 grados, voy a tener el hidrógeno en esta posición, el metilo en esta posición y el bromo en esta posición, haciendo digamos, ese giro mental. Entonces, ahí
vamos a tratar de llegar a través de un giro de 120 grados a la configuración que muestra un plano de reflexión, ¿no? Que eso es lo que me está pidiendo este ejercicio. Y esto de acá lo que trata de ayudarles es un poco a que visualicen cómo se mueve alrededor de un enlace sencillo, cómo puede transformarse una conformación en otra, ¿no? Entonces tendría el hidrógeno, ¿sí?, en esta posición. ¿Qué más? Ya, entonces acá tendría los dos hidrógenos, están en la misma, ¿qué sería ahí? Conformación, ¿sí? Los dos hidrógenos están hacia, en este caso sería hacia atrás. Los dos hidrógenos están hacia adelante, perdón. Y los dos bromos quedarían hacia atrás. Tienen que estar en el mismo eje de simetría. Y el metilo y el otro metilo, el un metilo estaría hacia adelante y el otro estaría hacia atrás. Entonces, el bromo, a ver, acá acabo de dibujar mal. Acá estaría el bromo y acá tendría el metilo, ¿no? Entonces, los dos grupos, CH3, los de este lado de acá, no movilizo, ¿no? Solamente se mueven los que están en el lado de aquí. Esa es la idea. Entonces tengo los dos hidrógenos en el mismo lado, el un bromo está hacia adelante, el otro hacia atrás, el un metilo está en el plano y el otro está hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando trazo un eje de simetría, perdón, un plano de simetría, la idea es que por lo menos los hidrógenos estén enfrentados, ¿no? Ya. Y, digamos, el plano de simetría estaría a este nivel para poder dibujar. Entonces, aunque me faltaría un giro más. El bromo y el metilo. El metilo debería quedar en el mismo plano de simetría. Perdón, en la misma dirección, ¿no? Y ahí me está quedando el bromo hacia atrás, este bromo de aquí, y este bromo está en el eje de la pantalla, ¿no? Entonces me faltaría un giro más. Un giro más. Ah, no, este bromo quedaría aquí mismo, ¿no? Un giro más para hacer énfasis en este. Me permitiría, ¿sí?, intercambiar este con este de acá, ¿sí? Entonces, acá debería quedar el CH3. Entonces ahí sí se van a correlacionar estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, ¿no? Ahí tengo todos iguales, ¿no? Se reflejan por una operación de reflexión, estando todos en el mismo lado. Pero vamos a hacer esto acá porque creo que les mareé. Solo yo me entendí. Y con este de acá vamos a terminar, ¿ya? Mira, vamos a hacer esta representación, ¿ya? Porque podemos utilizar los programas, el software, ¿no?, para que se entienda. Cuando yo tengo un plano de simetría o una molécula, una representación de esta naturaleza, ¿no?, con las cuñas para adelante o para atrás, que tenga, digamos, los grupos claramente estén dibujados, un grupo hacia adelante y otro hacia atrás, con esta cuña de color negro y la línea punteadita. Entonces, primero vamos a ilustrar esto de acá, eso es lo que tenemos que hacer primerito. Que haciéndoles como les dibujé, creo que les maría un poco. Yo le estaba haciendo la vueltita en la cabeza y creo que eso no ayuda mucho. Entonces, verán, vamos a dibujar la estructura molecular tal cual está ahí. Y vamos a tratar de ilustrar
la tridimensionalidad, se podría decir, de la estructura, tal cual está la representación. Esa es la idea. Ya eso vamos a hacer. Entonces vamos a dibujar tal cual, ¿no? Hay que dibujar un metilo en el plano, un CH3 también en el plano. Y lo que me pide este ejercicio es que le gire mentalmente para llegar a una conformación que sí tiene un plano de simetría, ¿ya? Entonces, que eso es lo, digamos, lo que me está pidiendo. Si lo hago en el papel, puede resultar confuso, ¿no? Entonces, yo tengo acá un carbono, por este lado de acá tengo un carbono, y lo que me dice, ¿no? O sea, dibujando tal cual está ahí, yo tengo que dibujar un bromo hacia adelante y otro hacia atrás. O sea, acá tendría que ser bromo y acá tendría que ser bromo, ¿no? En esa visión tridimensional. Entonces, acá necesito un átomo de bromo, ¿ya? Entonces, el uno hacia atrás y el otro tendría que venir aquí, ¿ya? Ahí tengo el uno hacia adelante, el otro hacia atrás. Un hidrógeno, este que está aquí, ¿sí? Está hacia acá. Y el metilo, en esta parte de acá, ¿no? Hay un metilo en el plano sería, ¿no es cierto? En el plano de la pantalla, ¿sí? Que están contenidos dos metilos. Entonces acá tengo que dibujar metilos, ¿ya? En este plano un metilo y en este plano un metilo, miren, ¿sí? Están en el plano. Y un bromo hacia adelante, el otro bromo hacia atrás. Ahí creo que medianamente se ve claramente que un bromo está hacia adelante y el otro hacia atrás, ¿ya? Ahora, lo que me pide acá es que rote alrededor del enlace carbono 2, carbono 3, que está como etiqueta ahí. Se rota y llega a una conformación que sí tenga un plano de simetría. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo tengo que rotar de tal forma, ¿sí? A través de este enlace carbono-carbono, de tal forma que queden o se relacionen por una operación de reflexión, que tengan un plano de simetría que relacione a dos grupos por reflexión. Entonces, acá sí lo podemos hacer, ¿no? Ustedes ya deben haber practicado un poco de esto. Entonces, vamos a agarrar por conveniencia este y este, ¿no? El bromo, que sería el 4 y el 1. ¿Sí? Los vamos a poner hacia, digamos, vamos a mover de tal forma, ¿sí? Ir haciendo un giro alrededor del enlace que digamos, en el ejercicio es carbono 2, carbono 3, ¿no? De tal forma que llegue a una conformación en la cual tenga esa operación de simetría de reflexión, ¿no? Que se refleje. Entonces le voy dando despacito la vuelta. Fíjense ustedes, ahí. ¿Ya? En esa conformación, cuando tengo ahí, es donde están representados de forma correcta. Miren, le vamos a dejar ahí cuenchado o detenido ahí, ¿no? Entonces se entiende perfectamente. Estos dos, el bromo, vamos a ponerle etiquetas, ¿no? Símbolos. ¿Ya? Este bromo de aquí y este bromo de acá, el uno está hacia adelante y el otro está hacia atrás. Tal cual está acá. El bromo del uno adelante y el otro bromo hacia atrás. Entonces, le voy a girar y le voy a congelar ahí, ¿no? Entonces, girarle despacito para llegar a la representación correcta, ¿no? Entonces resulta, a ver, ¿dónde estaba acá? Perdón. Aquí, ¿no? Tengo que elegir diedro. Bromo, carbono, carbono, bromo. Y giro. ¿Ya? Hasta que los dos metilos, o sea, si veo como proyección ¿cómo se llama? Una proyección de Newman, enfrentando los dos átomos de carbono así de frente, ¿sí? ¿Qué es lo que observo? Observo que este metilo, los dos bromos están anti, y el metilo, respecto a este metilo de acá, están en disposición anti también, ¿no? Entonces tengo que llegar a enfrentar los dos átomos ¿cómo se llama? De metilo, ¿no? Sí, entonces voy girando, 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 y listo. Ahí están enfrentados los dos átomos de metilo, ¿ya? Y ahí dibujo, ¿ya? Entonces, ¿en qué situación termina? Ay, tengo que congelarle, disculpe. Lapsus brutus. Me olvido de aceptar el cambio del ángulo, ¿no?
Entonces, a ver. Ahí estaría hacia adelante y ahí hacia atrás. Lo que me interesa es ir moviendo ahí, de tal forma que se enfrenten los grupos, ¿no? Cambio de una conformación a otra. Ya, ahí están enfrentados los bromos y los metilos. Voy a poner OK. Ahí logro congelar las dos conformaciones. Entonces, ¿qué tipo de representación tendría aquí, no? Aquí, tal cual. Yo tengo que representar acá, ¿sí? Lo que estoy viendo aquí, ¿no? El bromo, los dos bromos, tienen que estar hacia atrás, ¿sí? Entonces, el un bromo, por defecto, yo ya le tengo hacia atrás, pero el otro bromo tengo que dibujarlo hacia atrás. El otro metilo debería quedar en el plano, ¿sí? Entonces vamos ilustrando eso, ¿no? Vamos a tratar de hacerle dos pantallitas para que ustedes puedan visualizar esto, ¿no? El dibujito este. Entonces, ¿cómo tienen que dibujar esto, no? Vamos a dibujar aquí. El un bromo, creo que así se entiende mejor. Carbono, está hacia atrás, tal cual está ahí. El otro, CH3, está en el plano, ¿no? En el plano de la pantalla. Este otro carbono también en el plano. Y lo que debe suceder es que aquí yo tengo que tener representado un metilo. ¿Ya? Entonces, el otro bromo estaría hacia atrás, ¿ya? Dibujándole la misma disposición tridimensional. El otro bromo estaría hacia atrás, ¿ya? Está hacia atrás y el hidrógeno, en cambio, está hacia adelante, ¿ya? Entonces yo tengo un hidrógeno por aquí, como ustedes pueden notar, y el otro hidrógeno que está hacia adelante por acá. ¿Cómo hice esto? Girando en este sentido, ¿no? Yo tengo que girar, digamos, como vimos ahí, en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta representación? En esta representación tengo, suponiendo que ese dibujito de color rojo, ¿no? Sea un plano de simetría. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Que esto se refleja con esto, los dos bromos que están atrás también se reflejan y los dos hidrógenos también se reflejan, ¿no es cierto? Ya, entonces eso, el plano de simetría o la operación esta de reflexión a través del plano de simetría me ayudan a entender que se trata de una molécula aquiral, ¿ya? De eso se trataba el ejercicio, que me demoré un poco en explicarles. Entonces de eso se puede ver, esa transición del giro se puede ver claramente a través de este programa, ¿no? O ayuda a visualizar tridimensionalmente. Porque si es que les digo, bueno, giro nada más aquí y empiezo a poner las diferentes posiciones de giro, es un poco confuso, ¿no? Entonces lo que tiene que suceder es, digamos que se relacionen por esta operación de simetría de reflexión los grupos que están en ese dibujito del plano del papel, que serían otra conformación, y lógicamente eso me permite, digamos, establecer desde un contexto lógico de una operación de simetría que se trata de una molécula que no tiene quiralidad, ¿no? Que no tenga un carbono con 4 sustituyentes diferentes. O sea, por ahí esto de acá se convertiría o puede ser, digamos, como lo que vimos anteriormente, ¿no? Sería una forma meso, ¿ya? En resumidas cuentas. Bueno, estos de acá les voy a dejar para que ustedes resuelvan, ¿no? Dice, dibuje un enantiómero y un diasterómero para cada compuesto, ¿ya? Acá tengo que dibujar un enantiómero y un diasterómero. Recuerden que el enantiómero se dibuja a través de una operación de reflexión. Ya practicamos algo arriba, ¿no es cierto? Tengo que, en esta partecita, agarrar el compuesto A y hacer la operación de reflexión. Ya hicimos un ejemplo arriba. Y el diasterómero, agarro, digamos, cualquiera de las dos formas de enantiómeros y le cambio la posición a uno de esos dos. Listo, ¿ya? Entonces ahí tendría dibujado el que se relaciona por la operación de reflexión y el que tiene un solo cambio, ¿ya? Ese sería el diasterómero. En este de aquí, ¿sí? Dice de los
compuestos. Dice, ¿cuál es un compuesto meso? Entonces yo tengo que, digamos, hacer el análisis por este lado, ¿no? Ver si es que yo tengo un dibujito ahí planteado que se relacione por un plano de simetría. Vamos a poner el que es obvio, ¿no? Este es obvio. Entonces, si es que yo dibujo aquí un plano de simetría, fíjense en lo que, digamos, me puedo dar cuenta, ¿no es cierto? Que esos de ahí, o estos hidrógenos de aquí, o más bien estos de acá, ¿no? están siendo reflejados también, ¿no? Entonces esos serían compuestos mesos. Por ejemplo, este es un compuesto meso claramente, ¿sí? Porque se relacionan o trazando un eje de un plano de simetría ahí, veo que son los mismos grupos, ¿no es cierto? Están del mismo lado, ¿sí? Entonces ese sería meso. Bueno, habría que analizar o descartar en el caso de los otros tres. Ese es como una ayudita. Bueno, este de acá es un poquito diferente, un poco para explicarles. Dice, tengo ahí un compuesto, ¿no? El compuesto A respecto al compuesto A, B, C y D, ¿sí? ¿Qué relación guardan? ¿Sí? Estamos comparando el compuesto A respecto a los otros, ¿sí? A cada uno de estos de aquí. Entonces, ¿son enantiómeros, son diasterómeros o son estructuras, las mismas estructuras, son idénticas? En cuyo caso, tengo que irme a, digamos, tengo que dibujar en el papelito, ¿no es cierto? Tendría que dibujar de este de acá la imagen especular y fijarme cuál de esos se parece. Fijarme si es que alguno de esos solamente presenta un cambio en la estructura. En ese caso sería un diasterómero. O fijarme si es que yo giro 180 grados y resulta que al momento de moverle mentalmente se superponen. Si se superponen igualmente, quiere decir que es el mismo compuesto, son idénticos, ¿ya? Entonces, eso de ahí tienen que hacer en este ejercicio, ¿ya? Entonces, esto va a quedar de tarea. Hoy día mismo les voy a subir, como ya terminamos la clase, un link que diga ejercicios de isomería, ¿no? Y ahí tendrían que resolver los que faltan. No son muchos, van a subir la resolución de los ejercicios en grupo. Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos. Preguntas, dudas. Vamos a tratar de abordar por ahí un par de ejercicios más en la próxima clase y Dios mediante de ella continuamos con la parte de los otros contenidos que hay que ir revisando, ¿no? Como les decía, sí o sí en esta parte requieren un poco de memorización, pero una vez que memorizan tienen que empezar a entender qué es lo que, digamos, tienen en ese concepto. La idea de la resolución de ejercicios va por ese lado, ¿no? Que vayan practicando esos conceptos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en las siguientes clases ya va a ser, digamos, reacciones químicas, ¿no? Ya vamos a ver grupos funcionales. Una vez que terminemos, digamos, lo más importante sobre esos grupos funcionales que hay que revisar y las principales reacciones, características físicas, químicas, entramos ojalá Dios mediante alcancemos a ver espectroscopía infrarroja y ultravioleta. Primero vamos a ver infrarroja, ¿no? Y luego de eso vemos ultravioleta. Son dos espectroscopías que sirven para caracterizar a los compuestos orgánicos, ¿no? Algo les había comentado en mis trabajos. En síntesis, uno realiza síntesis y una vez que purifica al compuesto y lo tiene puro el compuesto, manda a hacer los análisis. Entonces, el conocimiento que ustedes tienen que tener como bioquímicos farmacéuticos, por ejemplo, en la parte de farmacia, va por el lado de, por ejemplo, tener la habilidad de interpretar la información. Interpretar un espectro infrarrojo, interpretar un espectro RMN. Bueno, RMN me parece que van a ver en el siguiente nivel. Si es que alcanza el tiempo, por ahí les puedo dar una breve introducción. Me puedo tomar una clase muy rápida, a manera de adelantarles un poquito nada más, si es que me alcanza el tiempo, sobre la temática de resonancia magnética nuclear, ¿no? Para indicarles más o menos cómo funciona y qué es lo que se interpreta en un espectro, ¿no? Y la otra de caracterización suele ser cromatografía de gases masas, cuando se puede medir en compuestos que tengan un peso molecular inferior a 500 de peso molecular. Entonces ahí los espectros de masas
ayudan a también hacer una caracterización de la estructura molecular, ¿no? Con todo eso, uno puede decir, este es el bicho que obtuve, ¿no? O esta es la estructura molecular que obtuve. Y puede hacer un estudio de la parte tridimensional, ¿no? De la conformación, de la configuración y, bueno, características estructurales que tenga la molécula. En algunos casos se suelen obtener sólidos con una calidad adecuada, sólidos cristalinos, y se suele hacer difracción de rayos X, que esa es la cereza del pastel. Y ya con toda esa información se dice tal es mi compuesto y tales características tiene. Pero bueno, eso nada más mencionarles. Y de todas esas espectroscopías, generalmente las que sí o sí tenemos que revisar es infrarrojo y ultravioleta visible, ¿ya? E interpretar los espectros. Pero bueno, eso será más adelantito. Entonces, bueno, gracias chicos, les agradezco un montón. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Dayana, ¿quieres preguntar algo? Sí, ¿no? Todos Sí, quieren preguntar. ya. Tengo una pregunta con el de las moléculas. ¿Ese deber teníamos que entregar todos o solo una persona? O sea, una persona por grupo tiene que entregar. Por eso les dividí en total, habían 13, si no estoy mal, 13 grupos, ¿no? Pero una sola persona suba la tarea. Ah, ya, muchas gracias, profe. Listo. Edison. Profe, la pregunta que respondí al chat cuenta como participación o no. No, pero sí les voy a empezar a tomar en cuenta la participación, ¿no? En el caso de que particularmente tengan, ¿cómo se llama? Alguna nota baja, por ahí hay unos pocos casos, lógicamente les tengo que promediar y subir, ¿no? Pero sí les voy a empezar a tomar en cuenta eso. Derek, ¿quieren preguntar algo o alguien más? Sí, Derek. Sí, profe, profe, por si acaso sabe acerca de las prácticas que si se van a tomar como este semestre o algo, porque algunas facultades ya fueron a prácticas, por ejemplo, la de veterinaria la anterior semana mismo, creo. Entonces, quería saber si sabía Para, algo de eso. sí, ahorita ya medianamente ya nos informaron, ¿no? Solamente van a ser las personas de rediseño y las que están en cursos superiores, de lo que tengo entendido. Sí, por ahora, ¿no? La idea es no saturar mucho porque de lo que tengo entendido esa decisión va por el lado de que siempre en los niveles inferiores hay muchos estudiantes, entonces más gente, más peligro. Entonces niveles superiores necesitan hacer prácticas de laboratorio en muchos de los casos para que no salgan con ese vacío en la formación. Hasta cierto punto se van, digamos, a complementar ese problemita, pero en otros casos, bueno, ya no se va a poder mucho, digamos, hacer la parte experimental. Pero sí está planificado. De hecho, yo tengo o doy clases a los estudiantes de octavo semestre de Instrumental 3 y a los de Orgánica 4 también. Y ellos está planificado hacer prácticas de laboratorio. Esperemos, ojalá Dios mediante no ocurra nada, ningún inconveniente, ¿no? Y se dé en efecto, pero sí está planificado. En el caso de ustedes, no. En el caso de ustedes, no. Por lo que son muchos, de lo que tengo entendido. Entonces, con ustedes terminamos las clases virtualmente todo. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, bueno, nos vemos Dios mediante la próxima clase, ¿no? Cuídense mucho, chicos. Pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, chicos. luego. Gracias, Pasen, profe. Hasta luego. pasen bien. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta Gracias, luego. profe.